comunicación parte de la comunicación que uno tiene consigo mismo, la conciencia, el saber cómo evoluciona, etcétera. Y aunque tenemos un poquito estropeado el streaming, ya está el streaming y ya nos escuchan también los oyentes. Un saludo para los de Badajoz, los de Córdoba, los de Granada y del otro lado del continente, que también los hay. Y también saludamos a Paco, que acaba de llegar y, y que viene con una ilusión enorme, de chupar rueda en la conferencia de hoy. Estamos interesados en el tema. La segunda conferencia fue sobre la salud digital, la inteligencia artificial y tal. Bueno, pues ahí, en razón de los cambios de tiempo, precisamente hubo que suspenderla. Era el 14 de noviembre. La daría una profesora de psicología que me habla, no la conozco muy bien de ella, para hablar de salud, persona y comunicación digital. Y hoy hablamos de la comunicación entre personas, de la psicoterapia. Un egregio y veterano profesor de la Facultad de Psicología de Sevilla nos hablará, y esperamos con mucho interés ese desarrollo, conscientes de que la psicoterapia es la relación entre dos personas. En principio, un sano y un enfermo. También cabe la variedad de grupos, etcétera, que van a abordar la intimidad de una de ellas, también abriéndose, el terapeuta, que aporta salud, va buscando que la salud del paciente que ha buscado ayuda o se le ha ofrecido, pues salud y salud mental, que luego va a influir en toda la salud global de la persona, y lo hace prestando un servicio. Lo hace prestando un servicio. Bueno, pues eso es la psicoterapia, que se desarrolla desde el psicoanálisis hasta la que hace el médico de familia. Tengo un amigo que dice, un médico, un colega, que dice que en atención primaria se puede hacer mucha psicoterapia, porque el doctor Noah, que está aquí, se ha pasado en un pueblo años y años y años, y sabe que conocía a todos, y que cada vez que llegaba un individuo con una diarrea, con un resfriado, con un dolor de espalda, tenía que hacer psicoterapia, porque hay que hablar de la persona que padece esa queja. Bueno, pues esto se desarrolla en un campo muy amplio o en un campo muy estricto, como posiblemente es el que más domina y el que más le gusta y el que sueña. Yo ya le he oído algunas conferencias sobre narrativa que me han abierto mucho. A mí la narrativa que he aprendido del profesor Jesús García me ha servido mucho. Diría que hasta para mí, que hago autonarrativa. Pues con ello, de qué es egregia esta persona y centrar un poquito más en su ser, se encarga Francisco Javier Cano, al que tenéis que felicitar porque este mes lo hacen catedrático de psicología, después de un largo recorrido, siempre en la Facultad Psicosomática, que es una buena barca para llevar a la gente hacia adelante. Y a la espera de llevarnos un montón de ciencia y de arte terapéuticos en activo y en pasivo, pues le paso a Javier Cano. Muchas gracias, Manuel. Esta vez, como habéis observado, no traigo papeles porque no los necesito. Porque tengo que hablar de una persona de la que puedo hablar de memoria porque la conozco hace 30 años. Entonces os diré, bueno, pero vosotros probablemente no lo conocéis, seguro que como yo no, entonces diré algunas cosas sobre él. Jesús García Martínez es valenciano de nacimiento como yo y sevillano de adopción como yo. Es decir, estudió psicología en la Facultad de Valencia, hizo su tesis doctoral con uno de los profesores más importantes en psicología diferencial,
José Sánchez Cánovas, y fue fichado, me consta que fue fichado, yo todavía no había comenzado a dar clase, pero por los años 90, ¿verdad, Jesús? Fue fichado por la Facultad de Psicología, en concreto por el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento al que pertenecemos los dos. Y la verdad es que fue un grandísimo fichaje. Yo este fichaje me lo encontré años después cuando comencé a dar clase y compartí con él la asignatura de Psicología de la Personalidad. Porque a todo esto Jesús va a venir a hablarnos hoy de psicoterapia, pero él sabe mucho más y de muchas cosas más, no solo de psicología. En concreto, cuando yo lo conocí era profesor de teorías de la personalidad, y así siguió hasta el año 2010, Jesús, que embarcó una nueva aventura. Él es psicoterapeuta, especialista también en psicoterapia. Se embarcó en una nueva aventura que era generar una asignatura nueva, que entonces no existía, que se llama psicoterapias, que es la que coordina en la actualidad. Entonces, desde el punto de vista académico, es un especialista en psicología de la personalidad y es un especialista en psicoterapias. Dentro de las psicoterapias, como decía antes Manolo, específicamente en la psicoterapia constructivista, y eso se puede decir de muy pocos, de muy pocos académicos y profesionales en España hoy. Es decir, es una vertiente. Es más, todavía se puede especificar un poquito más, que se notará en su presentación cuando él hable de la terapia narrativa, que ha comentado también Jesús, ¿no? Entonces, Manolo. Entonces, de lo que nos viene a hablar hoy, me hacía un poco de... Creo que es una ocasión un poquito más especial de lo normal, porque él no sé si lo va a decir, pero yo ya lo digo, se nos jubila, pasa mejor vida, y se nos va, y ha tenido el detalle, como buen socio de la SAM que es, igual que todos nosotros, de pasarse por aquí antes de marcharse, por lo menos para disfrutarlo en persona. Luego ya en el futuro lo podremos disfrutar telemáticamente, probablemente, pero en persona ha querido pasar por aquí. Casi yo creo que lo anterior que hizo fue ni más ni menos, por lo menos lo que yo lo haya visto, fue la lección inaugural de la promoción nueva de estudiantes de psicología que empezó en septiembre, la lección inaugural que se llamó Narrativas de la Narrativa, ¿verdad? Eso hizo un repaso excepcional. Entonces, como Manolo ha comentado, él nos viene a hablar de la comunicación, puesto que es el lema de este itinerario, la comunicación en psicoterapia, que es su especialidad. Como tiene muchas cosas que decirnos, ¿verdad, Jesús? Yo creo que le voy a dejar ya la palabra y luego tendremos, para tener luego un poquito de turno de preguntas. Muchas gracias, Jesús. Voy a usar hola. Sí, voy a usar el atril. Ante todo, bueno, agradecer a Manolo, en nombre de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, la oportunidad de despedirme de ustedes con esta lección y felicitar desde luego a Francisco Javier. Será catedrático a partir del miércoles que viene y creo que es una de las cátedras más merecidas que hemos tenido en el departamento. Y bueno, llevamos mucho tiempo compartiendo la asignatura, después otros elementos, a pesar de que yo hace tiempo no estoy en la asignatura desde 2009, pero sí que es verdad que estoy en psicoterapia desde 1999. Durante 10 años compartí las dos materias. Y nada, enhorabuena, Francisco Javier. Muy merecido. Bien, la idea de hoy es hablar un poquito de cuál ha sido el periplo de cómo se ha estudiado en psicoterapia la comunicación. Y cuál es el estado actual de la cuestión. Eh, Así que bueno, voy a... ¿No quiere pasar? Vale. Bueno, de entrada, como bien decía Manuel en la introducción, la psicoterapia es un marco de relación entre dos personas. Un marco de relación que se da en un marco institucional, entendiendo por marco institucional que no es una conversación informal. Un marco institucional puede ser una consulta privada o un sistema nacional de salud.
Y dentro de ese marco, que cada tipo de marco tiene sus reglas y sus posibilidades, se produce un contacto para hacer algo que es lo que los lingüistas llaman una conversación constructiva. Hay conversaciones que son autocontenidas cuando hablamos del tiempo, porque no se nos ocurre otra cuestión más que hablar, o cuando tenemos una conversación informal, pero hay conversaciones que están destinadas a conseguir algo, a buscar un objetivo. Eso es una conversación constructiva. Y por lo tanto, toda conversación terapéutica tiene un objetivo. Básicamente, recuperar el estado de salud mental del cliente, ¿no? Bien, evidentemente esto empezó hace más de 130 años, ¿no? El análisis de la comunicación en psicoterapia, por supuesto, empieza con la propia psicoterapia, empieza con Freud, donde Freud fue el primero que planteó la idea de que para trabajar tenemos que... Él planteó dos criterios. La conversación se tiene que basar en un criterio que es la escucha flotante. Es decir, no podemos tener un objetivo previo, porque el objetivo lo determinará la propia conversación. Verán que esto sigue estando presente de una manera probablemente mucho más sesuda, mucho más protocolizada, pero el objetivo pertenece al cliente. Por lo tanto, no podemos tener un objetivo a priori, y eso es la esencia de la escucha flotante. La escucha flotante se determinaba inicialmente a través de dos procesos que tienen que ver con la memoria, la saliencia y la frecuencia. Algo destaca o algo se repite. Y por lo tanto, ahí es donde voy a centrar mi atención. A partir de ahí, y después de un proceso terapéutico largo, lo que se consigue es una respuesta personal. A esta respuesta personal, Alejandro Ávila, probablemente el último catedrático de psicoanálisis de España, recientemente jubilado también, lo llamaba subjetivización. Es decir, el hecho de que aparece un sujeto, aparece alguien que dice, esta es mi vida, y puede contar un relato sobre su vida. El segundo paso en importancia fue el que plantea Rogers. Aviso navegante, el primer estudio sobre eficacia de la psicoterapia no es el que hace Eisen en el año 52, es el que empieza Rogers a mitad de los años 40. De hecho, en su obra de 1951, un año antes del escrito básico de Eisen sobre la eficacia de la psicoterapia, Rogers ya concluye algunas ideas que, bueno, irán madurando a lo largo del tiempo. Lo que plantea Rogers es que para poder ayudar al otro a cambiar hay que entender al otro, hay que entender al cliente. Volvemos a la misma idea de la escucha flotante. No puede haber un objetivo que es a priori, sino que el objetivo dependerá de la vivencia, en este caso la vivencia emocional de la persona. Roger indicó que hay una serie de características que son las que en cualquier caso facilitan el cambio, y en ausencia de ellas el cambio no se puede dar. La necesidad de entender al otro, la necesidad de aceptarlo y también la necesidad de que el terapeuta esté en equilibrio. Solo una persona que esté en equilibrio puede ayudar a que aparezca el equilibrio en la otra. Y por lo tanto van a establecer una relación que por primera vez es una relación que se define como significativa. La relación era significativa también en el psicoanálisis, pero Rogers es quizá el primero que hace un énfasis importante en la necesidad del contacto. En la necesidad del contacto. La terapia psicoanalítica ortodoxa era quizá más distante. A estos dos primeros elementos habría que añadir otros dos,
que, digamos, uno es previo probablemente a la aportación de Rogers y otro es paralelo en el tiempo, que son el que viene de la visión fenomenológica. Ahí tienen a Binswanger, y Binswanger lo que dice es, vale, no solo tenemos que entender al otro, sino que tenemos que entender el sentido que el otro da a la vida. A diferencia de otros colegas, yo considero que el origen de la terapia narrativa no es la sistémica. El origen de la terapia narrativa es la fenomenología existencial, que es la que proporciona los pretextos. Un pretexto es lo que antecede al texto, literalmente. Y los pretextos son nuestras vivencias emocionales. Y en paralelo, el conductismo operante, ahí tienen Skinner, empieza a plantear algo, ojo, en la comunicación terapéutica no solo se establece a través de la palabra, se establece a través de lo que ahora llamaríamos una actuación, a través de conducta. Y lo que el terapeuta tiene que negociar con el cliente es la relación que hay entre sus conductas y sus consecuencias, porque es que resulta que lo actuarial, lo que se hace, es también una forma de comunicación. Es semiótica, pero no es semiológica. Tiene que ver con las señales, pero no con los sistemas de signos. Aunque es verdad que probablemente Skinner no estaría demasiado de acuerdo con esto, pero lo que está claro es que si yo le tiro algo a alguien, eso es comunicación. Y si yo conduzco por una carretera con un coche a 300 kilómetros por hora, si da el motor, eso es comunicación también. Y eso va a tener unas consecuencias para mí. Es verdad que de la propuesta de las propuestas de Skinner y de la propuesta de Rogers aparece lo que vamos a ver en el segundo momento. Pero antes de eso, todos los terapeutas llegaron a la consideración de que, bueno, la empatía es un proceso. Si la empatía es lo básico en la comunicación, la empatía es un proceso. Los terapeutas no somos empáticos, ni dejamos de serlo. Eso es una cuestión de personalidad. Y la personalidad como rasgo no tiene que ver con la empatía como proceso. De hecho, hay algunos estudios de psicología de la personalidad de los terapeutas que tienen unos resultados que podríamos considerar risibles, como por ejemplo que los terapeutas introvertidos y por lo tanto menos empáticos en términos de rasgos generan con algo más de facilidad la empatía terapéutica que los terapeutas extrovertidos. No hay diferencia en el tamaño del efecto, pero están por encima, lo cual tiene mucho sentido desde el punto de vista de la personalidad. Están haciendo una tarea y todos sabemos que los introvertidos están centrados en la tarea. Así, es así de fácil. La idea es que, bueno, lo que hemos hecho a partir de ese momento es enseñar a los terapeutas a generar empatía. Lo que tienen ahí es el esquema más básico, el que plantean muchos terapeutas, entre otros Cormier y Cormier, de que la empatía tiene que ir desde el desconocimiento del objetivo, posición cero de escucha flotante, hasta va a pasar por un primer estadio donde lo que vamos a tener es sobre todo entender qué pasa, llegar a un tercer paso donde se entiende cómo pasa, es decir, se entiende cuál es la vivencia afectiva, emocional de la situación, porque no es lo mismo que yo tenga un problema con mi pareja o que tenga un problema con mi jefe, que está bien definido. No nos entendemos en esto y en esto, ¿vale? Pero si yo eso lo vivo como tristeza, es completamente distinto a si lo vivo como rabia. Entre otras cosas porque la tristeza es el estado emocional incompatible con la rabia. Y eso se sabe en psicología desde hace tiempo. La manera más
más fácil de disolver la tristeza es evocar la hostilidad. Y la manera más fácil de disolver la hostilidad es evocar la tristeza. Son dos cosas completamente distintas. Y después lo que aparece es un plan en dos fases, donde tenemos una posición donde primero se establece, digamos, un marco general de trabajo. Estaría bien avanzar en esta posición y después ese marco se concreta en un plan específico que incluye el uso de determinadas propuestas, técnicas o lo que sea. Verdad que la investigación actual en psicoterapia nos dice que la técnica es lo que menos tamaño del efecto tiene en el cambio. Y por lo tanto, esa técnica específica, lo que nos diría la investigación ahora no es la técnica que sabe usar el terapeuta. Por supuesto, el terapeuta deberá saber usarla. Pero el terapeuta tendrá que adaptarla en la medida de lo posible a las consideraciones, si quieren, personales del cliente. La mejor técnica es la que cuadra mejor con la vivencia del cliente a todos los niveles. Y una técnica perfectamente eficaz como puede ser la escritura creativa, por no tirar palos a un campo que no es el mío. Todos sabemos que la escritura creativa es perfectamente eficaz para cuestiones de ansiedad o trauma, hasta que deja de serlo. Y deja de serlo, por ejemplo, en España con personas ancianas. Con personas ancianas. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los ancianos españoles vienen de una mala experiencia con el mundo académico. Tienen menos conocimiento académico y para muchos el colegio fue traumático. Una técnica que les obliga a escribir a alguien que, digamos, vivió de mala forma la enseñanza oficial, pues es una mala técnica de elección, a pesar de que la técnica es en sí misma eficaz. Y tampoco podríamos usar esa técnica, por ejemplo, con una persona analfabeta, por motivos obvios. Así que la técnica la tendríamos que elegir. Bien, lo cierto es que esto ha evolucionado y ahora tenemos una serie de manuales, este es de los últimos que se han traducido al castellano, que nos explican lo que tenemos que hacer los terapeutas y por qué. Lo que tienen en el otro lado son las técnicas habituales o las estrategias habituales que usamos los terapeutas para comunicar. Algunas están destinadas a entender y las otras están destinadas a cambiar. No podemos cambiar si no entendemos. Ahora, esto es, digamos, lo aplicado, es decir, lo que enseñamos a los alumnos en las facultades de psicología o lo que se enseña a los terapeutas nobles en las escuelas de psicoterapia. Y otra cuestión, esto es lo que hacemos y hay que decir que lo hacemos bien. Otra cuestión más peliaguda es cómo estudiamos lo que hacemos. Y ese fue el segundo momento de estudio de la comunicación en terapia. Sabemos que, bueno, la psicoterapia es un uso sociolingüístico de una conversación constructiva, que tenemos que lograr entender para poder cambiar. Ese entendimiento nos lleva a una serie de acciones específicas y que la conversación tendrá que tener estas características imprescindibles que indicaba Roger. Básicamente, el desarrollo de la empatía y la aceptación del otro como individuo. Es decir, tú puedes haber hecho algo malo, te puede estar pasando algo malo, pero sigue siendo una persona, sigue siendo alguien variable. En realidad, para llegar a eso, lo que tenemos que hacer es subjetivizar, ¿no? Lo que dice Alejandro. Y subjetivizar es dar una respuesta personal. Primera conexión con la filosofía. Es decir, la psicoterapia es estética. Lucas define lo estético como la concreción individual de un universal. Es decir, una conversación que está destinada al cambio solo podrá cambiar si se cambia así.
de esta forma, de la forma que es adecuada conmigo. Así que la psicoterapia tiene que ser efectiva, pero también tiene que ser, en términos filosóficos, estética. Tiene que ser el tipo de terapia que me cuadre a mí. El segundo paso fue, vale, esto ya lo sabemos, pero ¿cómo narices lo estudiamos? Porque es verdad que especialmente a partir de los años 60, la psicología en general y la psicoterapia en particular entraron en un momento donde era necesario no solo mostrar lo que se hacía, sino demostrar por qué se hacía. Y entró en un momento de una mayor operatividad de los estudios en todo, incluyendo también en la conversación terapéutica. Y durante casi medio siglo, entre 1950, principios de los 60, los años 90, incluso los años 2000, se plantearon un montón de propuestas de qué categorías eran las que estaban presentes en el diálogo terapéutico y cómo podíamos detectarlas y de alguna manera medirlas. Evidentemente, el objetivo que había debajo de esto era, si conocemos esas categorías, podremos usarlas de una manera intencional para promover un cambio terapéutico más rápido. Y aquí se basó en una lógica donde la guía de la investigación era la teoría, entendiendo como teoría los contenidos que cada modelo terapéutico indicaba que eran necesarios o imprescindibles para cambiar. Y aparecieron durante 40 años un número abrumador de propuestas de codificación de la comunicación terapéutica que, bueno, evidentemente terminaron siendo confiables. Se sometían a análisis en paralelo de jueces ciegos, convergencia de categorías, análisis de contenido que terminaban por depurarse y por eliminar las categorías que no resultaban coherentes. Y bueno, y esto tuvo dos grandes patas, digamos, dos grandes variaciones. Una, el estudio exclusivo de las verbalizaciones del terapeuta, que en el fondo lo único que añadieron fue lo siguiente. Estos elementos que sabemos que están presentes en el proceso terapéutico, respuestas de escucha y respuestas de acción, a los que se añadían algunos componentes propios del modelo terapéutico que se estaba analizando. Eso produjo una investigación muy florida durante al menos 20 años, los que van desde finales de los años 70 a finales de los años 90. Y curiosamente esto acabó con algo que iba al revés, que es una de las primeras propuestas transteóricas de explicación del cambio terapéutico, que es el modelo de asimilación de Stiles. El modelo de asimilación de Stiles lo que explica es no la verbalización del terapeuta, sino las operaciones mentales que hace el cliente para transformar la situación problemática en una situación de salida o de refuerzo o de éxito. La verdad es que esto tuvo un proceso paradójico. Analizar la obra de Stiles es muy curioso en esta situación, desde el modelo de actos de habla al análisis de subjetivización. El resto de la investigación que se dio en esa época es toda una serie de estudios sobre procesos o técnicas terapéuticas y cómo los terapeutas se esfuerzan en hacer entender, en comunicar
o en transmitir al cliente qué es lo que tiene que hacer. Es decir, básicamente enseñar al cliente a pensar en los términos en los que piensa el terapeuta. El terapeuta de la escuela A, de la escuela B o de la escuela C. De hecho, han habido muchos de estos estudios y solo algunos tuvieron en cuenta la diada, es decir, las operaciones verbales de cliente y las operaciones verbales de terapeuta. En el resto, lo que se utilizaban eran las operaciones verbales del terapeuta. Esto dio lugar a muchos modelos. El más desarrollado, probablemente el más completo, es uno que se produce curiosamente en Argentina por autores argentinos que retoman pues, prácticamente el resto de los estudios anteriores y lo que plantean es básicamente lo siguiente. Por un lado hay contenidos, es decir, contenidos de la verbalización, sobre todo en términos del tipo de persona que se utiliza, las vocaciones, yo, tú, él, y por lo tanto la presencia de lo que ahora llamaríamos distintas autorías. El él es un mandato o es algo que viene de fuera. El tú es advocar a la movilización de la persona, haz algo. El yo es la reflexión, ¿no? Y por lo tanto, como esas voces afectan a la relación terapéutica. Y después, estas voces, estas referencias, llaman ellos, afectan en distintos ámbitos. Conductas, pensamientos, afectos. Y aquí están pues, las formas básicas de la comunicación. Digo que sí, digo que no, pregunto, dirijo. Fíjense que esto ya va mucho más allá del estudio de los componentes técnicos del lenguaje. Si lo que decimos va en la línea de fomentar determinadas acciones de exploración del lenguaje, explorar la posibilidad, es decir, hacer pruebas, reconceptualizar, resignificar, buscar nuevos componentes o conectar cliente con terapeuta usando pues, distintas técnicas verbales. Este modelo, el SCAP, está en una tierra de él, porque aunque es verdad que es hijo de esta tradición de análisis de contenido técnico, digamos, de modelos terapéuticos, está en las puertas de algo que va a hacernos cambiar la vida. En paralelo a esto, y especialmente desde el mundo del psicoanálisis, aquí evidentemente hay trabajos que son psicoanalíticos también, pero muchos de estos son cognitivo-conductuales o sistémicos. Pero desde el mundo del psicoanálisis empezaron a estudiarse pautas relacionales. Las pautas relacionales son formatos de repetición de secuencias al menos en un lenguaje coloquial, de la repetición de conductas, motivaciones y afectos. Si yo me siento triste, necesito algo, apoyo o compañía, y eso me hace conectar con alguien. Esto se puede entender de una manera fácil. Si yo me siento atacado, necesito defenderme y eso me lleva a distanciarme o a amurallarme. Bien, los psicoanalistas, especialmente los psicoanalistas, empezaron a estudiar estas pautas de comunicación actuarial. Es decir, recogen una tradición que en principio era conductista. En principio era conductista, pero la analizan desde una perspectiva más
más de la relación entre personas y no tanto de la relación entre contingencias y conductas en un ambiente. Y de ahí surgieron varios elementos de explicación de estos patrones, de relación de conductas, afectos y motivaciones. El más antiguo, que tenía una pretensión ateórica, es el de Lorna Benjamin, del cual yo creo que casi nadie ha oído hablar en España. El análisis estructural de la conducta social. Es decir, yo no sé si esto ha llegado a explicarse más allá de algún programa de doctorado en alguna facultad española. Tiene una tradición de casi 35 años, de casi 50 años ya, desde los años 70 de investigación. Básicamente se basa en esto. Tenemos unas categorías de deseos. Tenemos unas categorías de afectos. Los deseos serían las motivaciones. Y algunas categorías de afectos son intransitivas, es decir, no están destinadas a un objeto, sino que están destinadas a uno mismo. Yo me puedo encontrar confiado o desamparado. Otras son transitivas, están destinadas a un objeto. Y tenemos categorías transitivas e intransitivas de conducta. Tanto Lorna Benjamin como otro modelo muy parecido, de hecho, por una cuestión de síntesis, lo que están viendo no es exactamente la propuesta circunfleja de Lorna Benjamin, sino que es la del método Quine de Chris Christos y Paul Demorex, que es mucho más simple, es decir, utiliza menos categorías. La de Lorna Benjamin tiene, si no recuerdo mal, 64 posibilidades en cada circulito. Es tremendamente exhaustivo. Bien, a partir de aquí, estos encontraron que, bueno, los problemas psicológicos repiten pautas comunicativas de tipo actorial. Las personas, todas las personas, por ejemplo, con un diagnóstico de depresión o con un diagnóstico de ansiedad, repiten patrones. Y cada persona tiene su propio patrón. Esto es lo que en psicoanálisis se ha llamado siempre transferencia, pero demostrado de una manera operativa. Bien, la cuestión es que esto, a lo que se aplica, de hecho, es a la verbalización del cliente. Y por lo tanto, a la verbalización del cliente que se hace en la sesión terapéutica, bien en una conversación privada que pueda tener y que le pidamos que grabe, o incluso en sueño. Y algo parecido fue el análisis del tema central del conflicto relacional. Sigue una lógica muy similar. Sigue una lógica muy similar. También es psicodinámica, pero bueno, la idea básica es más o menos idéntica. Tenemos unos deseos, tenemos unas respuestas del objeto, que serían las categorías transitivas en el análisis estructural, unas respuestas del cliente, que serían las conductas intransitivas, y unas categorías personalizadas por sus contenidos. Es decir, empiezan a transformarse en algo estético, en algo que tiene que ser subjetivo, Freud, en algo que tiene que ver con con entender el mundo en los términos particulares del cliente. Arroyas. Bien. La suma de estos enfoques, que básicamente son de tipo dinámico, y este enfoque, que es un enfoque que ya empieza a tener en cuenta explícitamente elementos lingüísticos en su formulación, da lugar al tercer paso, que es el turno de la narrativa, que es todo el estudio que se da desde principios del siglo XXI ya, en el estudio de la comunicación terapéutica basado exclusivamente en términos narrativos. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay categorías teóricas a priori. Las categorías van a surgir del análisis de abajo a arriba de lo que se da en terapia.
de lo que se da en terapia. Después va a resultar que los resultados no difieren demasiado, pero es verdad que el enfoque de conseguir cuáles son esas categorías es totalmente distinto. De hecho, lo que se van a estudiar no son categorías teóricas, sino funciones internas del relato, categorías lingüísticas, muy en la línea de lo que aquí aparece indicado como formas básicas o como criterios de referencia. Bien. Aquí quizá la idea primera fue una de finales de los años 90 y principios de este siglo, que es la idea de que hay una estructura narrativa y que configura lo que estos autores llamaron una narrativa prototipo. Coincide básicamente tanto con la idea del conflicto relacional del núcleo de rol, como con los hallazgos del grupo de Lorna Benjamin sobre estructura básica. Cada paciente repite sus patrones y además cada problema repite su patrón. Partieron de un procedimiento de teoría fundamentada, es decir, recogen evidencias de casos terapéuticos y empiezan a analizarlos con estructuras puramente lingüísticas. Vamos a ver los patrones que se repiten, las ideas que se repiten y vamos a agruparlas, vamos a agrupar los resultados, partiendo de una lógica propuesta por Angus. Angus es probablemente la primera persona que en Canadá, es una terapeuta canadiense, la primera que planteó que había que hacer un estudio específicamente narrativo de la conversación terapéutica. Y planteó que toda conversación tiene 3 características narrativas básicas. La estructura. Y la estructura es la coherencia discursiva, es decir, yo solamente puedo llegar a entender algo si eso es coherente. Coherencia quiere decir que las distintas partes del relato están conectadas entre sí. Y están conectadas en términos de que lo que pasa en lo que se describe es correspondiente con lo que pasa en lo que se siente o lo que se piensa. Y que además las cosas están en correspondencia con el contexto en el que ocurren. Y por lo tanto hay, digamos, una especie de patrón de continuidad donde podemos ligar unas partes con otras. Por ejemplo, cuando estudiamos las patologías psicóticas, nos encontramos que básicamente lo que falla es la estructura. El lenguaje psicótico es aestructurado. Y muchas veces falla algo tan simple como la falta de organización temporal de la secuencia de hechos. Y cuando se ayuda al psicótico a reorganizar las líneas del tiempo, hay una recuperación impresionante, simplemente por la recuperación impresionante. Y también cuando se le ayuda a lo que en los estudios que nosotros hemos hecho aparece como el problema más importante de la estructura de coherencia en el caso de los psicóticos, que es la falta de correspondencia entre el afecto experimentado y lo que se está contando. Cuando se pueden entender o interpretar lo que ocurre en términos afectivos comprensibles y se le da sentido a esos sentimientos, también hay una recuperación importante. Y otro elemento que indicó Angus es la idea de contenido. Una buena conversación es variopinta. A nosotros nos gusta la gente que no nos aburre. Y la gente que no nos aburre es la gente que es capaz de adecuar su discurso a distintas cosas. Lo que ocurre es que el discurso patológico es aburrido, es monotemático. Yo estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal, y por lo tanto solamente hay una posibilidad.
abrir el discurso a otras cuestiones que están al margen del problema ayuda a recuperarlo. Y después está la cuestión de la complejidad. La complejidad es la tercera variable narrativa en curso. La complejidad es, digamos, el número de conexiones que se establecen entre unas partes y otras. Parece la coherencia, pero es distinto. La coherencia es la continuidad, de tal manera que, digamos, no hay una contradicción entre partes y las partes se conectan. La complejidad es el número de conexiones. Mientras que, digamos, a mayor contenido hay mejor indicador de salud y de estado psicológico de bienestar y a mayor estructura también, la complejidad tiene que ser intermedia. Una complejidad muy alta dispersa demasiado el contenido y de hecho es otra de las características del pensamiento de tipo psicótico. Bien, a partir de aquí, con todo lo que se intentó es crear, siguiendo la pista de lo que había hecho Lubowski con el análisis del conflicto nuclear de rol, una serie de narrativas prototipo, narrativas patrón que representasen distintos tipos de problemas psicológicos. Se utilizó también un criterio puramente lingüístico, que es la gramática, los elementos gramaticales que plantean Mandler y Johnson, que están sacados directamente de elementos de la sociolingüística. Toda conversación ocurre en un contexto, o todo cuento, si quieren, ocurre en un contexto. Toda acción o toda historia empieza por un acontecimiento precipitante. Yo llego a casa y no encuentro las llaves. ¿Qué hago entonces? Eso produce una respuesta interna, joder, empiezo a preocuparme. Y tengo un objetivo que es cómo puedo entrar en casa o dónde puedo pasar la noche. Y eso me lleva a una serie de acciones. Puedo intentar echar la puerta abajo, llamar a un amigo para pasar la noche en casa de Javier, irme a un hotel, y eso produce unos resultados. Y los resultados producen una finalización. La finalización es el sentido final de la historia, lo que los lingüistas llaman coda y nosotros moraleza, el significado final. Bien, este tipo de investigación llevó a que es posible encontrar una narrativa prototipo casi para cada, en esto no voy a insistirle, casi para cada tipo de patología. Hay una historia que representa cada tipo de patología. Lo cual quiere decir que la comunicación terapéutica puede estar orientada por esta historia patrón. Por lo siguiente, si yo tengo una persona depresiva, casi todo lo que me va a contar son problemas privados que ocurren en el ámbito privado. Muy bien. Voy a empezar a plantearle que me hable de cosas que ocurren en el espacio público. De manera que le haré hablar de otras cosas. Si su respuesta tiene que ver con la incredulidad, no me creo lo que está pasando, y eso genera el patrón afectivo típico de la depresión, el ciclo tristeza-rabia, pues probablemente lo que tenga que buscar son elementos que fortalezcan su certidumbre de qué es lo que tienes claro. La certidumbre producirá un estado emocional que no es ni rabioso ni triste, será otro. Por lo tanto, esto me da unos patrones de por dónde tengo que ir manejando la conversación terapéutica. Bien, más allá de esto, y en paralelo a los... Ojo, estos estudios lo digo por reivindicar un poquito a gente. Y tenemos un primer estudio seminal que es argentino. Estos son portugueses. Es decir, no todo lo hacen los americanos y los de Inglaterra.
Ahora sí, ahora viene un americano, probablemente la persona que más hemos citado en nuestros trabajos, tanto Javier como yo, McAdams. Probablemente el estudioso de la narrativa más citado. Y probablemente la persona que ha trabajado más en términos del estudio de la narrativa, entendiendo la narrativa como variable. Esto es algo que a mis compañeros narrativistas, sobre todo los que vienen de la tradición del construccionismo social, les cuesta mucho. No, mira, la narrativa no es solo un contenido del discurso, es también una estructura que se puede analizar en términos científicos y tenemos que hacerlo. Y por lo tanto tenemos que estudiarlo. Y a veces cuesta, ¿no? Y McAdams planteó que el patrón básico del cambio de estos tres que había planteado originalmente Angus es el tercero, la coherencia narrativa. Y han hecho uno ha desarrollado un procedimiento muy simple porque en realidad es una calificación de jueces hecha en escala Likert de la calidad, de la coherencia de los discursos, ¿no? En términos de cuatro subcomponentes de la coherencia. La orientación, es decir, está bien descrito y está bien especificado qué ocurre y cuándo ocurre, y la línea de tiempo entre unos y otros. El afecto, recuerden que estos dos son los que más fallan, especialmente entre los psicóticos. La integración, que es la conexión entre unas partes y otras desde el punto de vista de la continuidad del significado, es decir, de que unas partes no están en contradicción con otras. Esta parte de integración es lo que más falla en casos de trauma o de violencia. En casos de trauma o de violencia lo que tenemos afectada es la integración. Yo no soy capaz de dar cuenta de mi experiencia en términos de lo que pasó antes y después. Yo antes era una persona feliz y ahora no lo soy. Cuando en realidad hay elementos de continuidad, de felicidad en ambas partes. Tendremos que conectarlas, ¿no? Y lo que deduce McAdams estudiando fundamentalmente textos terapéuticos es que el aumento de la coherencia está asociado a un aumento del bienestar psicológico y a una disminución de la psicopatología. Lo cual quiere decir que la conversación terapéutica tiene que ir destinada a aumentar la coherencia en estos cuatro ámbitos. Y bueno, hay otros resultados, ¿no? Como por ejemplo que la agencia personal, la capacidad de autocontrol personal es peor cuando la coherencia es baja. Recientemente, estos son unos colegas de Cataluña, ¿no? O sea, tampoco están muy lejos, y se ha diseñado algo que es una mejora de esto. Recuerden que este fue el modelo más perfecto de trabajo de los contenidos de la comunicación terapéutica basado en modelos teóricos. A partir de aquí, fundamentalmente colegas de la Ramon Llull, han hecho un elemento de estudio, pero no partiendo de categorías teóricas, sino partiendo de un análisis de los contenidos verbales que se dan en las sesiones. Y lo que han encontrado es que la comunicación terapéutica se da en 4 niveles. Todas las cosas que se hacen para facilitar el discurso del paciente. Es decir, para, digamos, que el paciente pueda contar su rollo. Literalmente, pueda contar su rollo y pueda expresarlo. Es decir, pueda transformar lo no dicho en dicho desde su subjetividad. La aparición de narrativas o relatos que antes no estaban, de tal manera que empiezan a plantearse formas de ver la experiencia que antes no aparecían, un poco en la línea de cómo tenemos que usar las narrativas prototipos
para hablar de otras cosas que no están presentes. Y digamos que este modelo es el que ahora se está utilizando fundamentalmente para analizar si los terapeutas hacen intervenciones adecuadas o no. Es un modelo que trabaja con la comunicación desde el punto de vista del terapeuta. En paralelo, también Portugal, lo digo en paralelo ha aparecido el complementario de esto. Perdón. Paralelo ha aparecido. En paralelo ha aparecido el complementario de esto. Si estas categorías son las del cliente, en Portugal han empezado a trabajar en las categorías de la comunicación desde el punto. Perdón, las anteriores eran las del terapeuta, estas son las del cliente. Que consisten, digamos, cómo cambia el discurso terapéutico y cuál es la diferencia entre el lenguaje que logra producir cambios terapéuticos y el que no. Y la idea es que no se parte de una definición de problemas, no se parte de una definición de diagnóstico, sino que se parte de una definición de problemas, quejas específicas del cliente. Es decir, no importa tanto que estemos ante una depresión, un proceso paranoico, una agorafobia. Lo que nos interesa es la queja específica del cliente. Lloro, no soy capaz de hablar de una manera adecuada con mi vecino, quiero comunicarme mejor con mi pareja, quiero ser feliz. A partir de ahí, lo que hemos encontrado es lo siguiente. En todas las terapias, lo que produce el cambio y por lo tanto lo que hay que fomentar en la comunicación es, por un lado, acciones, cosas que los clientes hacen en contra del problema. Ojo, esto tiene mucho que ver con las contingencias que apareció en su momento. Pero es que resulta que estas acciones ocurren en dos niveles. Un nivel que es el nivel de hacer frente directamente al problema y otro nivel que es el generalizar eso a mi vida. De tal manera que no es tan importante dejar de llorar como, por ejemplo, mantener una actitud optimista. Ligado a esto hay reflexiones. Las reflexiones tienen que ver con la subjetivización. Y por lo tanto, el cambio de sentido que le da el cliente a lo que ocurre. Las reflexiones ocupan los dos mismos niveles. Unos son reflexiones que acaban directamente con el problema y otras son reflexiones generalizables. Hay otro tercer nivel que son protestas, quejas. La queja es lo que no quiero que vuelva a pasar o lo que quiero conseguir. Y resulta que cuando se mezclan acciones con reflexiones o acciones con quejas, tenemos una reconceptualización. Una reconceptualización es una nueva dación de sentido. Y la dación de sentido es lo que hace cambiar al cliente. Así que lo que esto nos está diciendo es que lo que tenemos que fomentar son comunicaciones que promuevan acciones de alto nivel, reflexiones de alto nivel y reconceptualizaciones de alto nivel. Solo hay cambio terapéutico si reconceptualización. Y a medida que aumenta la terapia, si la terapia es exitosa, aumenta el número de momentos innovadores. Bien, también hemos estudiado momentos innovadores grupales. Es decir, cuáles son los cambios que se dan en la terapia de grupo. Les tengo que decir que el número de artículos publicados sobre esto es la abrumadora cifra de 6, uno de los cuales es de la Universidad de Sevilla. La abrumadora cifra de 6. Hay otros trabajos que son, digamos, tesis, comunicaciones, pero artículos hay 6.
Por lo tanto, no hay una información que podamos considerar definitiva. Lo que sí que sabemos es que la diferencia entre los casos de fracaso y los casos de éxito en terapia grupal tiene que ver con la aparición de lo que llamamos refuerzos grupales. Los refuerzos grupales es básicamente la aplicación de los procesos piagetianos de asimilación. Es decir, lo que el otro dice sobre mí, yo lo puedo transformar en mis propios términos. Y por lo tanto me aprovecho de lo que otros dicen. Así que la intervención del terapeuta de grupo tiene que ir, de momento, con lo poco que sabemos, en 6 artículos, en avanzar en esta dirección. También sabemos que un elemento a cambiar en la terapia es la ambivalencia. Esto también es portugués. La ambivalencia es cuando la afirmación del cliente es una adversación sí, pero. He cambiado, pero esto no es importante. Sabemos que la ambivalencia frena el proceso terapéutico exitoso. Así que la conversación terapéutica tiene que ir hacia clarificar las situaciones de ambivalencia y resolverlas en términos de certidumbre. McAdams también ha planteado una idea de que, en general, las narrativas de salud son narrativas de redención. La redención es la antiambivalencia. La redención es cuando algo que es negativo yo le puedo sacar partido. La contaminación es casi un equivalente de la ambivalencia. Algo positivo se transforma en negativo. Y también sabemos, de hecho tenemos algunos estudios en esta dirección, hechos sobre todo con personas con trastorno límite de la personalidad, que es la presencia de redenciones en el discurso la que se asocia más al bienestar y al cambio, mientras que la presencia de contaminaciones en el discurso no predice un peor estado de salud. Lo que sí que sabemos es que al principio de la terapia hay muchas más contaminaciones. Y lo último es que resulta que nosotros cambiamos en términos de, esto también es de McAdams, McAdams es el narrativista que más citas tiene, nosotros cambiamos cuando las historias que contamos se asimilan a las historias de los héroes de ficción. De tal manera que nuestra vida personal se transforma en un reto para resolver problemas. Ojo, esto estaba presente, la idea de esta gramática que plantean Mandler y Johnson es la misma, es la historia de alguien que tiene que resolver un problema. Este es un macroestudio del año pasado, un artículo que tiene la friolera de 7 investigaciones publicadas al mismo tiempo, donde lo que plantean es que, bueno, básicamente orientar al cliente para que cuente su historia en los términos de plantearse un reto que tiene que superar y coger la estructura gramatical de las historias de héroes, es lo que va a producir un cambio terapéutico. Hay una crítica feminista, que creo que es razonable, que es que evidentemente las historias de hombres no son iguales que las historias de mujeres y que por lo tanto los ciclos de la heroína mujer, probablemente son distintos, ¿no? Bien, para terminar, lo curioso es que la perspectiva narrativa, que es lo que estamos en los últimos 20 años, ha aportado evidencia de que lo que se pensaba de los cambios populares y de los cambios de base teórica anterior es prácticamente lo mismo. Es decir, los estudios anteriores no iban tan descaminados, pero sí es cierto que ahora podemos transformar eso en variables puramente lingüísticas y por lo tanto en variables comunicativas. Y por lo tanto van a orientar más la práctica terapéutica a qué tipo de conversaciones y qué tipo de cosas queremos incrementar en la terapia. Dicho esto, que es lo importante en términos de resultados, me gustaría plantear un déficit.
La investigación ha demostrado que las bases lingüísticas son fundamentales para entender la conversación y el cambio terapéutico. A pesar de eso, la presencia de conocimientos sobre lingüística en la formación básica de los psicólogos es cero. Es cero. No nos enseñan retórica, no nos enseñan pragmática, no nos enseñan semiótica. Y los mecanismos de semiótica, de pragmática, de retórica son los que hacen transformar las historias. Así que igual, y si esto lo llevamos a una cosa un poco más general, que es la investigación cualitativa está casi desaparecida. No tan desaparecida como esta, pero en todo caso es una optativa o no se da. Nosotros la tenemos. Es una optativa que no llega al 7% de los alumnos de la Facultad de Psicología. Así que probablemente a la luz de los resultados de investigación, nos tenemos que plantear que a lo mejor no le tenemos que tener como psicólogos tanto miedo a las humanidades. Las ciencias son también ciencias humanas, como la lingüística, y probablemente tendríamos que incorporarlos, porque esto es lo que nos va a enseñar a manipular. Y les recuerdo lo que es manipular. Es una acción típica del manípulo, que es el batallón más pequeño de la Legión Romana. Y lo que hacemos los terapeutas es usar técnicas del manípulo. Un último detalle. Yo siempre he tenido afición a estas cosas de la literatura. Cuando empecé a formarme en constructivismo con un colega italiano, nos plantearon al grupo de formación el siguiente caso. Tenemos un paciente. Al paciente le pasa lo siguiente. En realidad ha venido a terapia porque se encuentra mal, pero no es capaz de definir muy bien lo que le pasa. Pero su síntoma fundamental es que tiene miedo de que lo pillen. No dijo los carabineros, es el equivalente italiano a la Guardia Civil de Tráfico. Tiene miedo de que lo pillen porque cuando va de su casa al trabajo, le entra una situación muy rara y tiene que quitar los retrovisores del coche. Así que conduce sin los retrovisores y tiene miedo de que le metan una multa o que pueda ir a la cárcel. Pero eso no le pasa cuando vuelve del trabajo a casa. Joder. ¿Qué creen ustedes que pasa? Los compañeros empezaron a especular. Yo sabía algo de lingüística y le dije, pasa algo en su casa. Dice, ¿cómo lo sabes? Porque el problema está en el retrovisor. Y el retrovisor es lo que ve Herrera. Lo que ve Herrera. Lo que ve hacia atrás. Lo que ve hacia atrás cuando vuelve de casa, cuando vuelve del trabajo es el trabajo. No le produce pánico. Pero cuando va al trabajo, lo que ve detrás es casa. Está clarísimo. Me dijo, parece que usted sabe de teoría de la comunicación. Simplemente son cosas muy pragmáticas, pero dan resultados muy buenos. Efectivamente había un conflicto de pareja que no era capaz de conceptualizar. ¿De acuerdo? Y esto sería todo. Bueno, esta es toda la documentación y muchas gracias por su atención. Tenemos que lamentar que esto lo cierran a las 9 de la noche y se va el individuo y nos deja dentro. Entonces es una pena que no podamos tener unas preguntas porque tenemos 7 minutos. Yo creo que se pueden hacer hasta 7 preguntas, con tal de que sean una por minuto. Venga, el que quiera pregunta rápida y respuesta rápida. Tú sí, pero tú no. Una y cortita. El concepto de ambivalencia es cuando el cliente me llega, por ejemplo, el cliente depresivo. El cliente depresivo llega y dice, bien, creo que sí, que he estado más a gusto conmigo mismo y he podido hacer cosas que la semana pasada creía que no podía hacer, pero son gilipolleces. Ir a por el pan,
tomarme un café, eso no es importante. Afirmo que por un lado he cambiado y luego niego la validez del cambio. No, la contaminación es también mi contaminación lingüística, es muy parecida, es muy parecida a la ambivalencia. Un elemento de contaminación es cuando yo digo, vale, he tenido mucho éxito académico. No obstante, hay compañeros que llevan el mismo tiempo y han publicado mucho más. Así que inmediatamente reduzco la importancia de lo que digo. Son muy parecidas la contaminación y la ambivalencia. Ahorita vas a escribir mucho mejor y después de la conferencia de hoy, ¿no? ¿Eh? Venga, Paco, que tú traes cosas preparadas ya incluso. Pues entonces, Totalmente. En la medicina, a paso de 8 años, una importancia brutal en la atención primaria. Todo el mundo sabía quién era su médico. Era don Tal, que conocía a toda la familia. Eso sanaba, eso curaba, eso evitaba exploraciones complementarias innecesarias. Pero además, eso nada. Hoy el paciente viene y sabe con quién se va a encontrar. Ese vínculo médico-paciente, mediante esa narrativa, una narrativa peculiar, porque es una narrativa discontinua. Con cada uno de los miembros. Y lo mismo que esa narrativa, me podría hablar de otra, lo que pasa que el tiempo no ocurre. Es la narrativa que se establece cuando se recoge a un paciente de la última tras sufrir un infarto de miocardio. Ahí hay un vínculo afectivo que nos tenemos que aprovechar de él para tratar de encauzar la vida con la vida. Y un ejemplo, yo empecé a trabajar con narrativa de una manera amateur, ¿no? Es decir, el relato antes del relato, con un paciente muy parecido que tuvo una crisis de enfisema tremendo. No es un infarto de miocardio, pero tuvo una crisis de enfisema tremendo. Y eso lo que le hizo fue cambiar su discurso acerca de su historia de vida. Y a partir de ahí se pudo producir el cambio. Esa caída del caballo. Después se sigue rápidamente. Es curioso. Por eso tienes que montar una cosa que se llama enfermos del corazón, que habrán visto mucha gente por ahí anuncios para conseguir prolongar eso en el tiempo. Jesús, mira, el 28 de noviembre me llegó una fotografía de una hoja de almanaque con una cita de Umberto Veronesi. Y dice, es preciso volver a la medicina de la persona. Para curar a alguien debemos saber quién es, qué piensa, qué proyectos tiene, por qué goza y por qué sufre. Debemos hacer hablar al paciente de su vida, no de sus molestias. Diría después de sus molestias, pero fundamentalmente me parece que es perfecta, está muy expresiva de lo que estamos hablando y de lo que tú dices, ¿no? Correcto. Muy bien, Jesús. De la familia. Claro. Con la familia. Sí, además no lo dice de hecho, este señor. Una parte muy importante de la narrativa de cualquiera es la narrativa que comparto con. E incluso también la narrativa que me hacen compartir. La narrativa que comparto con es la narrativa de la familia o la narrativa de los amigos, pero por desgracia cada vez estamos más expuestos a narrativas que vienen de fuera y que me dicen lo que tiene que hacer. Se comunican solo en la dirección emisor, oyente. No hay respuesta. Medios de comunicación, redes sociales
Y eso termino incorporándolo como voces de mi propia narración, que tengo que tenerlas en cuenta de una manera explícita. Por ejemplo, gran parte de los problemas de trastornos de la alimentación vienen en esa dirección. Claro. Es la narrativa que he incorporado de alguien que me cuenta algo y al que no le puedo alguien o algo que me cuenta y al que no le puedo responder, y que me dice que las cosas van en cierta dirección. Ese relato tiene que ser combatido por un relato personalizado, o en las narrativas suicidas tienen un componente muy parecido. Pidiendo perdón, pero seguro que ya viene el conserje por la escalera para abrir la puerta y Pues apagarnos nada, la luz. encantado y Muy bien. enhorabuena. Otra vez.